Vamos a orar. Padre, te pedimos ahora que por medio de tu palabra tú nos hables. Señor, creemos que tienes un mensaje para nosotros hoy. Y te pido que ese mensaje quede claro, Señor, para cada mente y cada corazón. Invitamos a tu Espíritu a comunicarse con nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un juego que recuerdo de mi juventud. No sé si quizás alguna vez lo habrás jugado. Se trata de dos concursantes que tienen los ojos vendados. Y el propósito del juego es ir de un lado de un salón al otro lado, atravesando una serie de obstáculos. Podrían ser sillas volteadas, o algo que cuelga del techo, cualquier cosa, pero estas dos personas con los ojos vendados tienen que atravesar esos obstáculos y el primero en llegar al otro lado del cuarto es el ganador. Cada una de esas personas tiene un guía y su guía pues no tiene los ojos vendados, puede ver. Pero para complicar el asunto, todos los espectadores que están parados a ambos lados del cuarto les están gritando lo opuesto a lo que realmente deben de hacer. Entonces, si lo que tienen que hacer es agacharse, todos los espectadores le van a gritar que brinquen. O si tienen que darle a la izquierda, todos le van a decir que le den a la derecha. Y lo que tienen que hacer estos concursantes es escuchar solamente la voz de su guía. Esa es la única manera de ganar. Ahora imagínate por un momento como uno de esos concursantes. Tienes que llegar al otro lado del cuarto, tienes que evitar esos obstáculos para no tropezarte y no quedar atrás. Tienes que entrenar tu oído para escuchar solamente la voz de tu guía. Ahora, si nos ponemos a pensar, en realidad, la vida es así. Porque hay muchas voces que nos están gritando de todos lados y nos están diciendo qué debemos de hacer. Nuestros amigos, nuestro pasado, nuestras tradiciones, lo que vemos en TikTok y en YouTube y en la televisión y en el noticiero. Y hay tantas voces que constantemente nos están gritando. Pero si queremos evitar los obstáculos en la vida y llegar a la meta y cumplir el propósito, tenemos que entrenar nuestro oído para escuchar solamente una voz. La voz de Dios. El único guía confiado. Hemos estado recorriendo la historia del pueblo judío después de su regreso a la tierra prometida, después de su exilio en Babilonia durante 70 años. Y estamos viendo el proceso de reconstrucción y de restauración. Porque como les dije hace varias semanas, estoy convencido de que necesitamos restauración. Nuestras vidas necesitan ser restauradas. Nuestras familias necesitan ser restauradas. Nuestra iglesia necesita ser restaurada. Esto no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a cumplir ese propósito? Y la semana pasada vimos cómo el pueblo que había llegado, que eran bien poquitos, ellos pusieron la fundación del nuevo templo, pero luego enfrentaron obstáculos, enfrentaron persecución, enfrentaron oposición. La gente que los rodeaba no quería que ellos terminaran esa obra. Y entonces llegaron hasta acusarlos ante las autoridades y decir lo que están haciendo no está bien, cuando ellos tenían permiso del rey Ciro para hacerlo. Pero se desanimaron y dejaron la obra. Hoy vamos a ver cómo Dios les habló y les dio ánimo y les dio aliento para que siguieran trabajando. Así que leamos Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2. Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2.
Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. ¿Qué hizo Dios cuando vio que su pueblo estaba desanimado? ¿Se lavó las manos? ¿Tiró la toalla? No, levantó profetas, Ageo y Zacarías, para dar su palabra al pueblo y animarlos para que siguieran y cumplieran el propósito que él tenía para ellos. Ahora, estos dos profetas, Ageo y Zacarías, nos han dejado libros en la Biblia. Sus profecías han sido registradas. Entonces, puedes leer el libro de Ageo, solo tiene 3 capítulos. Puedes leer el libro de Zacarías, tiene unos cuantos más. Y puedes ver ahí lo que ellos le dijeron al pueblo para animarlos, para que terminaran la obra. Y Zorobabel, el gobernador, y Jesúa, el sumo sacerdote, prestaron atención a la voz de los profetas. Y se levantaron y siguieron completando la obra. El pueblo de Dios escuchó la palabra de Dios y siguió trabajando para lograr el propósito que Dios le había dado. Y aquí está la idea central que vamos a ver hoy. Entonces, si se te olvida todo lo que digo esta mañana, recuerda esta frase. Solo puedes cumplir el propósito de Dios si escuchas la palabra de Dios. Solo puedes cumplir el propósito de Dios si escuchas la palabra de Dios. En este mundo muchas voces nos están hablando. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios si vamos a cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Ahora vamos a considerar las dos partes de esa frase. Primeramente dijimos que solo podrás cumplir los propósitos de Dios. Pero eso implica que Dios tiene propósitos para tu vida. Has sido llamado a creer en Jesucristo para algo. Romanos 8:28 dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Podemos describirlo como una cadena. Esa cadena, el primer eslabón en la cadena, es el hecho de que Dios nos amó primero. Dios te amó a ti primero. Primera de Juan 4:19 dice esto: nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea que todo comienza con el amor de Dios. Ese es el principio de todo. Por amor, Dios creó el universo y lo hizo hermoso. Por amor, Dios nos creó a nosotros, a su imagen, con la capacidad de pensar, de crear, de amar, de relacionarnos con Él. Por amor, cuando Adán y Eva pecaron, Él sacrificó animales para cubrir su desnudez con la piel de los animales. Por amor, Dios envió a Jesús para dar su vida en la cruz en nuestro lugar, para tomar nuestro pecado en su cuerpo y pagar nuestra deuda en la cruz. Por amor, Él nos ofrece perdón si nos arrepentimos de corazón y ponemos nuestra fe en Él. Todo comienza con el amor de Dios y lo que hacemos nosotros es responder a ese amor. Oímos el llamado de Dios y le decimos que sí. Ahora, puede ser que tú hayas escuchado ese llamado a la salvación en un sermón. Estabas en una iglesia, quizás en esta, en otra, y escuchaste la predicación del Evangelio y te llegó al corazón y sabías que Dios te estaba llamando y le dijiste
que sí. O puede ser que hayas escuchado ese llamado de otra persona que te compartió el Evangelio. Quizás te compartió un tratado, te explicó el Evangelio de otra manera. Puede ser que hayas escuchado ese llamado en un video. Yo he sabido de personas que se han convertido porque escucharon el Evangelio en un video, en su celular. O puede ser que hayas escuchado el Evangelio de otra manera. Pero si tú eres creyente, si eres seguidor de Jesús, en algún momento tú escuchaste la voz de Dios que te habló por medio de la proclamación del Evangelio y tú le dijiste que sí. Respondiste al llamado a la salvación. Y cuando tú respondiste a ese llamado a la salvación, entonces comenzaste a amar a Dios, porque entendiste que Él te amaba. O sea, respondiste al amor de Dios con amor hacia Él. Ahora, si tú amas a Dios, Él tiene un propósito para ti. Que dice Romanos 8:28, habla de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, si tú has llegado a amar a Dios porque Él te amó primero, Él te ha llamado con un propósito. Para decirlo de otra manera, el llamado a la salvación, cuando respondemos a ese llamado, se convierte en un llamado al servicio. Dios te llama a ser salvo y cuando eres salvo, te llama a servir. Vamos a poner una comparación. Durante años, mi madre coleccionaba cucharitas. Donde quiera que iba de vacaciones, buscaba una cucharita de recuerdo. Entonces tiene toda una colección de cucharitas de muchas partes. Me acuerdo cuando fui a visitar España, le traje una cucharita de España. Y tiene cucharitas de Canadá y muchas del Perú y de muchos lugares. Y esas cucharitas de recuerdo, ¿dónde están? Están en unas vitrinas que ella tiene colgadas en la pared, para que no se ensucien. ¿Y esas cucharitas qué hacen? Nada, se quedan ahí colgadas en las vitrinas de adorno solamente. Ahora, en la gaveta de la cocina tiene muchas otras cucharitas. Y esas cucharitas sirven para tomar sopa, para comerse un helado, para el yogur, para muchas cosas, para el cereal. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo cuál de las cucharitas vamos a hacer nosotros? ¿Tú crees que Dios te llamó a la salvación para colgarte en una vitrina, nada más para servir de adorno y que puedas decir, ay, qué bonito soy, Dios me salvó? ¿O tú crees que Dios te salvó para ser una de esas cucharas de la cocina que sirve para algo? Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado a la salvación para que puedas servir también. Dios nos salvó para algo. Tenemos un propósito en el plan de Dios. Entonces, la segunda parte es cómo vamos a cumplir ese propósito. Si tú y yo tenemos un propósito en el plan de Dios, ¿cómo lo vamos a cumplir? Al principio dijimos lo siguiente: solo podrás cumplir los propósitos de Dios si escuchas la palabra de Dios. Entonces tú y yo vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros si estamos atentos a la palabra que Él nos dice. Volvamos por un momento a esos judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir el templo. Ellos perdieron de vista su propósito porque se dejaron desanimar por las otras voces que estaban escuchando. Se quedaron varados hasta que Dios les habló por medio de Ageo y Zacarías. Y cuando escucharon la voz de Dios por medio de los profetas, se pusieron a trabajar otra vez y con el tiempo terminaron esa obra. Cada gran avance espiritual comienza con una palabra de Dios. Cada gran avance espiritual comienza con una palabra del Señor. Ellos avanzaron a terminar la obra cuando escucharon su palabra en la voz de Ageo y de Zacarías. El apóstol Pablo trajo el evangelio a Europa.
porque Dios le habló en un sueño de un hombre de Macedonia que le decía, ven para acá. Y es por ese evangelio que llegó a Europa que nos ha llegado a todos nosotros. Martín Lutero lanzó la reforma porque él escuchó la voz de Dios hablándole en el libro de Gálatas, diciéndole que la salvación es por fe y no por obras. Y él reconoció que la religión que él había llevado era enfermiza porque le estaba predicando un evangelio mezclado e imperfecto. Y entonces él empezó ese gran movimiento que nos ha afectado hasta nosotros. Porque oyó la voz de Dios hablándole en su palabra. Entonces a nosotros también nos toca escuchar la voz de Dios. Ahora, nos podríamos hacer la pregunta, si hay todavía hoy profetas como Ageo y Zacarías. En las últimas décadas se escucha mucho sobre lo que se nombra el movimiento profético. A muchas personas se les da el nombre, el título de profeta. Ahora, podríamos examinar sus profecías y sinceramente si uno lo hace, tristemente la gran mayoría de esos supuestos profetas dan profecías que no se cumplen. Pero en lugar de analizar eso, veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre si hay profetas hoy en día? Bueno, en Efesios 2, 19 y 20 nos dice esto. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahí se nos dice que nosotros estamos edificados sobre una fundación y hay una piedra angular en la construcción, ¿no? Si se imaginan cómo se construía un edificio en ese tiempo con enormes piedras. Bueno, ¿cuándo se pone la fundación? ¿Levantamos primero las murallas del edificio y ponemos el techo y después ponemos la fundación? Eso no puede funcionar. No, la fundación se pone al principio. Entonces, cuando nos dice que la iglesia ha sido construida sobre la fundación de los apóstoles y los profetas, lo que significa es que el ministerio de los apóstoles y los profetas pertenecía a los comienzos de la iglesia. Pero hoy en día ya no hay apóstoles, hoy en día ya no hay profetas, porque no los necesitamos. Otra forma de decirlo es que el ministerio especial de los apóstoles, como Pedro y Juan y Pablo, y de los profetas que ministraron en ese tiempo, el propósito de ellos era edificar a la iglesia mientras se terminara de escribir la Biblia. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia. Y por casualidad, o quizás no casualidad, sino en el plan de Dios, la Biblia se terminó de escribir más o menos al mismo tiempo que estaban muriendo todos esos apóstoles y profetas. Entonces ahora no necesitamos profetas porque tenemos la palabra de Dios completa en la Biblia. Y sin embargo, el apóstol Pablo también nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:20, no desprecien las profecías. Y en el contexto de ese versículo, no parece estar hablando de las profecías de la Biblia, sino más bien parece que se refiere a profecías que se dan dentro de la iglesia. Y también hay muchos pasajes que podríamos mencionar que nos advierten contra recibir cualquier profecía sin examinarla con cuidado. Entonces lo que podemos decir es esto. Hoy en día ya no hay profetas en la iglesia, pero podría haber profecías. Entonces si alguien ha profetizado sobre ti, no aceptes ciegamente lo que te ha dicho, sino examínalo todo a la luz de la Biblia, porque la Biblia es la norma final para lo que creemos y lo que hacemos. Ahora, por supuesto, Dios no solo nos habla por medio de mensajes proféticos.
En la mayoría de los casos, Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Hace algunos años tomé la decisión de volver a estudiar y terminar mi doctorado. Y la razón por la que tomé esa decisión, o sea, lo que me impulsó a tomar esa decisión fue una conferencia hace 6 o 7 años sobre la vida de Elías. Y durante esa conferencia, mientras escuchaba las enseñanzas sobre la vida de Elías, me quedó claro que esto era lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces, muchas veces Dios te va a guiar por medio de su palabra, por medio de la exposición, la predicación o simplemente en tu lectura personal. Dios te va a decir, esto es lo que yo quiero que hagas. Te va a ir guiando de una forma o de otra. También, a veces Dios nos habla en sueños. Rara vez me habla Dios a mí de esa forma. Pero hay muchas otras personas a quienes yo he conocido que han recibido esa clase de revelación de Dios. En un sueño Dios les ha mostrado algo que va a suceder o algo que ellos no tenían manera de saber de otra forma. Ahora, no todos los sueños son de Dios, obviamente. Pero si tú tienes un sueño que crees que podría venir de Dios, entonces ora y pídele que te ayude a entenderlo. También puedes pedirle a algún creyente maduro que te ayude a entender su significado. Muchas veces Dios nos habla en momentos de silencio, de meditación, de oración, de adoración. Si tú estás buscando escuchar la voz de Dios, ¿sabes lo que puedes hacer? Deja tu celular y vete a un lugar aparte. Ve a un parque o ve a un lugar en el fondo del jardín donde nadie más está y ora. Y simplemente escucha a Dios por un rato. Porque muchas veces estamos tan confundidos con tantas cosas que vemos y escuchamos que no hay espacio para que Dios nos hable, ¿no? Muchas veces Dios nos va a hablar en esos momentos de silencio y de oración. Pero sobre todo, comprueba las cosas con la Biblia. Dios te va a hablar de muchas maneras. He descrito solo algunas. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar su voz o no. Una noche, un niño estaba dormido cuando alguien lo llamó por su nombre. Él vivía con un tutor anciano que era como un abuelito para él. Entonces él pensó que seguramente lo había llamado. A lo mejor estaba enfermo, necesitaba agua, quién sabe. Pero se fue corriendo y le dijo, ¿usted me llamó? Y el señor anciano, adormecido, le dijo, no, yo no te he llamado, ve y duérmete otra vez. El niño fue y se acostó. Volvió a pasar lo mismo. Escuchó su nombre. Y se levantó y se fue corriendo. Disculpe, ¿usted me llamó? No, yo no te he llamado. Ve y duérmete. La tercera vez escuchó su nombre y se fue corriendo. Y el viejito por fin cayó en cuentas de lo que estaba pasando. Y le dijo, si vuelves a escuchar esa voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese niño se llamaba Samuel y él vivía con Elí, el sacerdote, en el tabernáculo. Y Samuel se convirtió en un gran profeta de Dios. Samuel ungió a los primeros 2 reyes de Israel, a Saúl y a David. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios que le habló. Porque sabiamente Elí le dijo que dijera, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Podremos nosotros decir lo mismo? Podremos decirle a Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha. No pienses que necesariamente te vaya a hablar como habló con Samuel. No te quedes despierto toda la noche esperando escuchar una voz. Dios nos habla de muchas maneras. Pero si le podemos decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha, entonces estamos preparados para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, porque escuchamos la palabra de Dios. Puede ser que hoy Él te esté llamando a la salvación. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, entonces puedes hacerlo hoy.
Puedes decir, yo quiero dejar de vivir para mí y yo quiero poner mi confianza en Jesús, poner mi fe en Él, porque creo que Él murió en la cruz por mí y resucitó. Y si Dios te está llamando, entonces no lo resistas y ven. Ven al final del culto y di, yo quiero seguir a Cristo. Si tú ya has respondido a ese llamado, si tú ya le has entregado tu vida a Jesús, entonces de seguro Él te está llamando para servirle. Y la pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a escuchar su palabra? Le dirás, habla Señor, porque tu siervo es tuyo. ¿Estás dispuesto a servirle y hacer lo que Él te llame a hacer? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra y por tu verdad. Y te pedimos, Señor, yo te pido, Padre, que nos hables a cada uno. Oh Señor, sabemos que muchas veces tú nos hablas y te ignoramos. Perdónanos, Padre. Queremos disponer ahora nuestro corazón y abrir nuestros oídos para oír lo que tú nos dices que hagamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.